la Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra. Fue una confrontación bélica centrada en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914, y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Por otro lado se encontraba la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia, y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios, y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando, según avanzaba la guerra. Italia, el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares se movilizaron y combatieron en la entonces guerra más grande de la historia. El detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, capital de Bosnia, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria visitó Sarajevo, la capital de Bosnia. Allí, un grupo de 6 militantes de la organización nacionalista Joven Bosnia, se habían reunido en la calle donde estaba previsto que pasara la caravana del archiduque, con la intención de asesinarlo. Cuando la comitiva pasó por la calle, se lanzó una granada al coche de Francisco Fernando, pero falló. Algunas personas resultaron heridas en las inmediaciones por la explosión, pero el convoy de Fernando continuó su marcha. Una hora más tarde, cuando Francisco Fernando regresaba del ayuntamiento de Sarajevo, en dirección a un hospital para visitar a los heridos por el atentado, la caravana se equivocó, y giró hacia una calle donde casualmente, se encontraba uno de los 6 jóvenes. Al paso del coche del archiduque, sacó su pistola, y disparó a Fernando y a su esposa Sofía. El asesinato condujo a un mes de maniobras diplomáticas entre las principales potencias europeas, Austria-Hungría, Alemania, Rusia, Francia y Reino Unido, conocidas como Crisis de Julio. Creyendo que funcionarios del gobierno de Serbia estaban involucrados en el complot para asesinar al archiduque, y con la intención de terminar definitivamente con la intromisión de Serbia en Bosnia, Austria-Hungría entregó a Serbia un ultimátum el 23 de julio donde hacía 10 demandas imposibles de aceptar, de forma intencionada, para justificar una guerra contra Serbia. El día 25, Serbia decretó la movilización general, y esa misma noche declaró que aceptaba todos los términos del ultimátum, excepto el artículo 6, que exigía el envío de una delegación austríaca a Serbia, para participar en la investigación del asesinato. El día 28, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. El 29 de julio, Rusia salió en ayuda de su protegido serbio, y declaró la movilización parcial contra el Imperio Austrohúngaro. El canciller de Alemania decidió retrasar su respuesta hasta el día 31, pero no daría tiempo a meditarla, pues el día 30 Rusia ordenó una movilización general contra Alemania. Alemania respondió con un ultimátum donde exigía la desmovilización rusa, y el compromiso de no apoyar a Serbia. Otro fue enviado a Francia, donde se pedía que no apoyase a Rusia si ésta salía en defensa de Serbia. El 1 de agosto, tras la respuesta negativa de Rusia, Alemania se movilizó, y declaró la guerra a Rusia, y por su parte Austria-Hungría ordenaría la movilización general el 4 de agosto. Los franceses no respondieron, pero su decisión de retirar a sus soldados a 10 kilómetros de sus fronteras para evitar incidentes, confundió a los alemanes. Sin embargo, los franceses decretaron la movilización de sus reservistas, a lo que Alemania respondió movilizando a los suyos. Alemania invadió Luxemburgo el 2 de agosto, y el día 3 declaró la guerra a Francia. El 4 de agosto, ante la negativa de Bélgica de permitir el paso de las tropas alemanas en su camino a Francia, Alemania también declaró la guerra a Bélgica, lo que provocó que el Reino Unido declarase la guerra a Alemania el mismo día 4. Estados Unidos había seguido una política de no intervención, y tanto su población como su gobierno estaban radicalmente en contra de cualquier tipo de implicación en el conflicto.
cuando el submarino SM-U-20 alemán hundió el RMS Lusitania, el 7 de mayo de 1915, con 128 estadounidenses fallecidos. El presidente Woodrow Wilson exigió el fin de los ataques a barcos de pasajeros, exigencia que Alemania cumplió. A pesar de ello, el presidente advirtió de forma reiterada que su nación no toleraría una guerra submarina sin restricciones, al tratarse de una violación del derecho internacional. En enero de 1917, Alemania reanudó la guerra submarina sin restricciones, con la esperanza de que Gran Bretaña se rindiera, aunque los alemanes eran conscientes de que probablemente significaría la entrada definitiva de Estados Unidos en la guerra. El 16 de enero de 1917, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, envió un telegrama al embajador en México, con indicaciones precisas para convencer al presidente Carranza de que México entrase a la guerra del lado de los imperios centrales, si Estados Unidos le declaraba la guerra a Alemania. A cambio, el telegrama prometía a México la restitución de los territorios anexionados por Estados Unidos, en la guerra de 1847 a 1848, por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Carranza no aceptó la oferta, puesto que México estaba inmerso en la Revolución Mexicana, y no se encontraba en condiciones económicas adecuadas. Este telegrama fue interceptado por la inteligencia británica, y presentado por los británicos a los estadounidenses en su embajada en Londres. El anuncio de la existencia del telegrama por Wilson a la población estadounidense, más el hundimiento de 7 barcos mercantes estadounidenses a manos de submarinos alemanes, provocó que Wilson recomendara finalmente declarar la guerra a Alemania, el 2 de abril de 1917. El fin de la guerra inicia con la contraofensiva aliada, conocida como la Ofensiva de los 100 días, comenzó el 8 de agosto de 1918. La última semana de agosto, la presión aliada, a lo largo de 110 kilómetros de frente, era tan implacable, que según las crónicas alemanas del momento, las noches se pasaban en vela, y con retiradas constantes a nuevas líneas. En menos de 4 semanas de combate, se habían capturado más de 100.000 alemanes, y ante la evidencia creciente de que la guerra estaba perdida, el mando alemán intentó alcanzar un acuerdo satisfactorio. El 10 de septiembre Hindenburg pidió al emperador Carlos de Austria que negociara la paz, y Alemania solicitó a los Países Bajos una mediación. El 14 de septiembre Austria envió una nota a todos los países beligerantes y neutrales, solicitando una reunión para entablar conversaciones de paz en suelo neutral, pero la oferta fue rechazada, igual que la propuesta de paz ofrecida por Alemania a Bélgica al día siguiente. Cuando Bulgaria firmó un armisticio unilateral, el 29 de septiembre, Ludendorff, bajo un cuadro de enorme estrés en los últimos meses, sufrió un desvanecimiento, casi como un colapso. Se hacía evidente que Alemania no podía organizar a estas alturas de la guerra una defensa eficaz, y el colapso del frente de los Balcanes significaba que las principales rutas de suministro de petróleo y alimentos estaban muy cerca de perderse. Además, sus reservas se estaban agotando, y 10.000 soldados estadounidenses llegaban diariamente al continente. La noticia de la inminente derrota militar de Alemania se extendió rápidamente por todas sus fuerzas armadas, y con ella la amenaza de un motín. El almirante Reinhard Scheer y Ludendorff decidieron lanzar un último ataque naval para restaurar el valor de la armada alemana. En el norte de Alemania, la revolución comenzó en octubre de 1918, cuando unidades de la armada se negaron a zarpar en esa última operación a gran escala, ya que creían que la guerra estaba perdida, y sería un sacrificio inútil. La revuelta de los marineros se extendió por todo el país. Con unas fuerzas armadas vacilantes, y una pérdida de confianza generalizada en el emperador, que además de abdicar, huyó del país, y llevó a la rápida rendición de Alemania. El colapso de las potencias centrales se produjo con velocidad. El 28 de junio de 1919, fue firmado en la ciudad de Versalles, Francia, un tratado por más de 50 países, que dio como fin absoluto y definitivo de la Primera Guerra Mundial. A pesar de que el armisticio fue firmado meses antes, el 11 de noviembre de 1918, para poner fin a las hostilidades en el campo de batalla, se necesitaron 6 meses de negociaciones, en la Conferencia de Paz de París, para concluir el Tratado de Paz. El Tratado de Versalles entró en vigor el 10 de enero de 1920.
Si te ha gustado, suscríbete. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. No olvides dar like y comentar.